Bien, bienvenidos todos al taller del día de hoy. Pues como ya se ha comentado, pues el día de hoy vamos a revisar un taller sobre el uso de dos herramientas importantes. En este caso, pues lo que es SQL y del otro lado, pues Power BI, ¿no? El caso práctico que vamos a analizar, pues es referente a temas de salud, tema hospitalario, tema clínico, ¿no? Así es que bueno, vamos a dar inicio ya. Recomendamos pues lo siguiente para poder estar todos claros durante el proceso de la explicación. Al final pues va a haber un espacio de preguntas y ahí pues pueden ir anotando mientras tanto para que al final puedan comentar. Bueno, ya se me presentó. Yo pues actualmente me dedico a desarrollo en SAP, básicamente, ¿no? A lo que estoy abocado últimamente y lo que es desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, de inteligencia de negocios. Entonces, pero bueno, antes he desarrollado pues otros sistemas como Oracle, base de datos de Oracle, de MySQL, de SQL propiamente, ¿no? De Postgres. Y desarrollo también en otros lenguajes de programación, ¿no? Python, Visual Basic, Java. Así que bueno, realmente trabajo en una empresa industrial, pero bueno, combino mi espacio de tiempo, pues también combinándolo con clases, que es uno de mis pasiones también, ¿no? Enseñar un poco lo que voy aprendiendo y lo que ya pues voy revisando en todo lo que voy haciendo en el día a día, ¿no? Y en todo lo que he venido aprendiendo durante estos 13 años después de haber salido de la universidad ya. Bien, entonces, bueno, vamos a ver lo que revisamos el día de hoy. Son esto. Vamos a hablar primero de SQL, como una vista general de los datos primero, y luego vamos a entrar específicamente en lo que es SQL Server. Luego hablaremos de Power BI y luego ya haremos el caso práctico, ¿sí? Todo esto empieza y estamos reunidos aquí porque creemos y entendemos que los datos son importantes, ¿no? En este siglo XXI, donde las empresas tienen ventaja competitiva gracias a sus datos, porque pueden tomar buenas decisiones, porque saben describir la situación actual de sus empresas o de sus organizaciones o de sus procesos. A partir de ello, pues, es que ellos ven en sus datos, pues, un activo, ¿no? Y es por eso que se le conoce como el nuevo petróleo del siglo XXI, ¿no? Básicamente los datos, pues, van a estar ahí, ¿no? Porque durante mucho tiempo las empresas, pues, se han dedicado a almacenarlos, ¿no? Porque han implementado, pues, distintos sistemas de información en sus distintos rubros, ¿no? Sea en ventas, sea en logística, sea en el rubro académico, en el rubro financiero, en el rubro hospitalario, pues las empresas ya tienen los sistemas de información, algunos pues son antiguos, ¿no? Han almacenado durante mucho tiempo datos, ¿no? Y esos datos pues de alguna manera se han almacenado en un sistema de base de datos. Así es que lo primero que hay que entender es de que los datos son importantes, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones, para poder saber convertir toda la información que a veces se genera, pues saber diferenciar cuál es útil y cuál no es útil, ¿no? Y más que tomar decisiones buenas, hay que tomarlas en el tiempo exacto, ¿no? Es decir, justo a tiempo, en tiempo real, mejor dicho, porque podemos tener la información, pero la procesamos y después estamos viendo lo que ya pasó hace una semana o hace un mes y ya no es la información real, ¿no? Así que también algo que se valora pues es tener la información en el preciso momento en que se genera, pues tenerla ya visualizada, ¿no? Así es que bueno, en el mundo real nosotros nos vamos a encontrar con muchos requerimientos, con muchas necesidades de información, es decir, las organizaciones o las empresas o los negocios van a mencionar que no pueden hacer tal o cual cosa o no tienen el control de cierta información, y es ahí donde nosotros vamos a identificar que se necesita almacenar dicha información, ¿no?
Entonces, en el proceso normal de una creación de base de datos, pues es lo que se sigue, lo que les estoy mostrando en imagen. Bueno, entonces les hablaba de los datos, ¿no? Los datos que son importantes en este siglo, desde hace mucho tiempo, ahora que se están almacenando pues ya en distintos, no solamente in-house, o sea, en repositorios locales, sino la tendencia ahora pues es ir a la nube. Encontramos un buen aliado, una forma de respaldar los datos en la nube porque la consideramos segura, porque la consideramos ahora un poco más barata que tenerla en la propia organización, donde además tendríamos que tener un experto de base de datos, un especialista, y no solamente en base de datos, sino también en servidores, ¿no? En hardware, para que ante cualquier eventualidad pues pueda ser capaz de solucionarlo. Así que muchas veces lo que se hace ahora pues es trasladar ese riesgo hacia terceros, que sería un proveedor en la nube, ¿no? Que es lo que ofrecen pues distintas empresas, como pues el caso de Oracle en la nube, o caso de Amazon, ¿no? O de Google, que ofrecen sus plataformas y su hardware para que ahí podamos almacenar, ¿no? Así que la importancia de los datos pues no está entredicha. Ya tenemos información, bueno, la mayoría de las empresas tienen información de hace 10, 15 años, y ahora lo que necesitan pues es explotar esa información. En cambio, hay otras startups que van iniciando en esto, pues y obviamente no implementan datos en sus propias organizaciones, sino que deciden optar ya por la nube, ¿no? Entonces la nube es una realidad que también nos está acompañando ya desde hace varios años, ¿no? Les mencionaba sobre este esquema de poder solucionar un problema de información, donde nos encontramos con una necesidad de alguna empresa, de algún negocio, de algún usuario, donde no tiene el control de la información, donde no sabe tomar decisiones, donde está carente de ciertos datos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los datos le dan el control, ¿no? Saber cuánto tengo, o dónde están mi dinero, o saber qué pendientes tengo, pues todo eso no lo tendría controlado si lo llevaría, pues, registro manualmente, ¿no? Entonces, es ahí donde se hace importante, pues, el almacenamiento digital, y esas son las bases de datos. Un sistema de almacenamiento digital de datos, ¿no? Un conjunto de datos que están almacenados en un espacio digital. Pero para llegar a ese espacio digital, que es la base de datos física, se sigue un proceso. Este es el proceso de creación de una base de datos, donde el experto de base de datos, pues lo que hace es analiza el problema, lo conceptualiza, es decir, en su cabeza empieza a bosquejar ideas, a relacionar conceptos, y a eso se le llama el modelo conceptual. Y de eso sale una especie de diagrama, ¿no? En papel, algo así como un plano en borrador, ¿no? Cuando quieres construir una casa. Luego ese plano en borrador pues se perfecciona, se va refinando, y ya se va haciendo un poquito más formal. Ese esquema que era un poco vago, que en ideas, en relaciones, pues ahora lo vamos formalizando con ciertas simbologías, ¿no? Entonces llegamos a lo que sería el modelo lógico. Y después tenemos que ya eh, convertir ese plano ya refinado en algo ya más específico sobre las características de mi motor de base de datos, o sea, los tipos de datos que voy a considerar por cada campo, el tamaño de almacenamiento y las distintas constraints que pueda crear, ¿no? Todos los objetos de base de datos que tenga que necesitar para poder construir esa base de datos física. Básicamente, aquí ya entraría a tallar lo que sería el SQL como lenguaje, ¿no? Entonces, es el proceso que se sigue, dentro de este proceso, pues, aquí hay un concepto importante que se llama el DBMS, ¿no? Los DBMS son los Database Management System, los administradores, los sistemas de gestión de base de datos. Básicamente, ¿qué cosa es eso? Pues es un software, ¿no? Es un software que te permite crear, administrar tus bases de datos, así como tenemos software para diseño, o tenemos software para crear documentos, como es el Word, como es el WordPad, qué sé yo, eh, o como software de diseño como el Corel, como el Adobe. Pues hay varios software para una necesidad, ¿no? ¿Se parecen esos software? Sí, se parecen. Entonces,
Así como existen distintos tipos de software para una necesidad, pues también existen software para la administración de base de datos, ¿no? Y dentro de esos software, pues está uno de los grandes de Microsoft, que es el SQL Server. Otro, por ejemplo, sería el Oracle, ¿no? Otro sería, por ejemplo, el Postgre. Otro sería, pues, MariaDB o el MySQL, que es, ¿no? Otro podría ser el DB2 y otro podría ser MongoDB, ya si nos vamos al lado de las bases de datos no relacionales, porque esto se trata en principio de bases de datos relacionales, que fue como se inició las bases de datos, ¿no? Como un modelo relacional de conceptos. Y hace ya varios años, pues con la necesidad de manipular gran cantidad de información y con digamos, eh, el concepto que emergió, que es el Big Data, pues ahora se necesitaba de otro tipo de base de datos. Y es ahí donde se utilizan las bases de datos no relacionales. Y una de ellas, pues, es MongoDB, por ejemplo, ¿no? Que almacena los datos en forma de documentos, ¿no? En un formato básicamente como tipo JSON, por ejemplo. Pero estas bases de datos que yo les hablo, pues son las bases de datos relacionales que almacenan los datos en tablas, tablas que tienen campos y campos que pueden relacionarse con otras tablas, con un campo específico a través de la clave primaria, clave foránea, y es así como se va armando un conjunto de datos relacionados, ¿no? Es por eso que se llama base de datos relacionales. Así que este concepto de BMS es importante porque cuando tú estás proponiendo una solución de base de datos, en algún momento tienes que elegir en qué base de datos vas a poner la solución, ¿no? Aquí no necesitas saberlo, pero cuando ya vas formalizando un poco el diagrama entidad-relación, o el diagrama conceptual, pues ya necesitas decidir en qué base de datos va a ir, porque dependiendo de ello, pues tienes que definir los tipos de datos y toda la simbología que vayas a ir usando, porque cada base de datos ya se diferencia, ¿no? Así que uno de ellos es el SQL Server, que es lo que vamos a revisar también, ¿no? Como concepto. ¿Qué cosa es MS SQL Server? Pues es un motor de base de datos, un DBMS, ¿no? Que es de Microsoft. No hay que confundir porque también SQL es el lenguaje. SQL es el lenguaje que todas las bases de datos relacionales usan, ¿no? Y Microsoft SQL Server es la base, es el motor de base de datos, o sea, es un DBMS. Y todos los DBMS relacionales usan SQL lenguaje, ¿no? Así que cuando tú instalas el SQL Server, pues instalas varios servicios, por así decirlo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el Database Engine. El Database Engine, que es el motor, Engine es motor de base de datos relacional, ¿no? Y, y ese es, digamos, la parte del SQL Server donde tú puedes administrar la base de datos, puedes manejar la seguridad con los usuarios, puedes crear una base de datos, puedes crear las tablas, puedes crear procedimientos almacenados, funciones, triggers, eh, y también manipular los datos obviamente con sentencias SQL, ¿no? Ese es el motor de base de datos, pero también el SQL Server también puede incluir otros componentes, como por ejemplo el Integration Service, que es para, por ejemplo, hacer proyectos de integración de ETL, ¿no? Cuando tú quieres integrar un sistema o una base de datos con otra base de datos, pues haces un proceso de ETL, de extracción, de transformación y carga, ¿no? O también puedes tú querer implementar un sistema de reporteo, ¿no? Que en este caso es el Reporting Service, que es un portal web donde tú puedes a través de consultas SQL, obviamente primero definir una conexión, ¿no? Un data source y un conjunto de datos, un dataset, pues puedes, digamos, colectar o recolectar un conjunto de datos directamente de la base y después diseñarlos en un informe, ¿no? Eso sería el reporting service. Y lo otro sería también el análisis service, que básicamente es para el análisis de datos. En este caso, pues ya esa parte ahora también ya está cubierta por Power BI, ¿no? Que haces análisis multidimensional en cubos que hacías, ahora lo haces utilizando el enfoque tabular, que es lo que trabaja Power BI. Así que cuando tú instales SQL Server, pues por lo general se instala el Database Engine, pero podrías tú también querer instalar otros componentes más, ¿no?
y más o menos tendrías que configurarlos también para que puedan funcionar y después ya iniciar proyectos en esos componentes, ¿no? Eso es el lenguaje como software y como componentes, pero el lenguaje SQL, como les decía, todos los motores, este es el software, es el motor de base de datos, pero todos los motores usan el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es como el inglés, como el español, ¿no? Tiene sus sintaxis, tiene su gramática, tiene sus reglas que hay que respetar y que tenemos que ceñirnos a ellas, ¿no? No podemos escribir con faltas ortográficas, por ejemplo, ¿no? En un idioma normal, ¿no? Cada palabra es como es, no podemos modificarla ni escribirla como se nos ocurra, ¿no? Entonces, básicamente, el SQL es eso, es un lenguaje formal de, de sentencias, ¿no? Que básicamente manipulan datos, ¿no? Y entonces el SQL como lenguaje se divide en estos 5 grupos o 5 categorías, ¿no? Lo que se conoce como el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, que sirve para poder crear los objetos de la base de datos. Por ejemplo, cuando quieres hacer un create database, pues lo haces con DDL, ¿no? O sea, todos son sentencias, ¿no? O sea, nada más que la dividen en ciertos grupos para poder clasificarla de alguna manera por el uso que se le da, ¿no? El create y el drop es para borrar objetos en la base de datos, el alter es para modificarlos, el truncate es para vaciar las tablas, por ejemplo. El lenguaje de control de datos, que es el para poder administrar los permisos en la base de datos, utiliza básicamente el grant y el revoke, ¿no? Grant es para conceder permisos y revoke es para denegar permisos a usuarios, roles, ¿no? Es lo que maneja la seguridad de la base de datos. Luego tiene el lenguaje de manipulación de datos, que básicamente se refiere al insert, al update y al delete. Y tienes el DQL por aquí, que a veces lo unen estos dos grupos y solamente dicen DML, ¿no? El CL, como que el lenguaje de consulta de datos, ¿no? Data Query Language. Y tienes el control de las transacciones, que básicamente es para agrupar grupos de sentencias y poder ejecutarlas como un bloque para mantener la integridad. Y ahí es donde tienes el commit, el rollback y el set point, ¿no? Que es para confirmar una operación, un conjunto de transacciones, o es para retroceder las transacciones o para no confirmar las transacciones, ¿no? Entonces, el SQL, el lenguaje, se divide básicamente en estas categorías, ¿no? Entonces, teniendo claro ese panorama, pues ahora lo que nos toca es instalar, ¿no? O sea, saber instalar, que obviamente yo lo tengo instalado, ¿no? Pero para que funcione, en principio, tu SQL Server, pues necesitas 2 herramientas. Tienes el SQL Server motor, ¿no? El engine, que bueno, el SQL Server es pagado, pero existe una versión que se llama la developer o la de desarrollador, que tú puedes descargarla, ¿no? Entonces simplemente te dirigirías a esta página y acá pues ya te ofrecen, lo primero es la nube, ¿no? Que te están ofreciendo la nube o digamos el SQL Server en local, ¿no? Pero por acá más abajo tienes el developer, ¿no? Y la versión Express. Básicamente la diferencia entre estos dos es la capacidad que tiene, ¿no? Entonces, digamos, tiene solamente los componentes necesarios para poder desarrollar, ¿no? Perdón, para poder hacer conexiones rápidas a la base de datos, pruebas rápidas de menor cuantía, ¿no? En cambio, esto tiene más componentes, ¿no? Soporta mayor capacidad de almacenamiento también. Entonces, tendrías que instalar el SQL Server como motor y después tendrías que instalar también el Management Studio, ¿no? El Management Studio que básicamente es la interfaz del SQL, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, está en su versión 20.0, ¿no? El Management Studio justamente es lo que te voy a mostrar. Cuando tú instalas el SQL Server, tú lo instalaste como servicio, ¿no? Pero no puedes acceder como programa. Entonces tienes que instalar un programa, un cliente que se le llama, ¿no? Entonces ese es el Management Studio. Entonces cuando tú instalas el segundo programa que te he mencionado, el Management Studio, con eso ya podrías conectarte a tu base de datos, ¿no? En mi caso, pues yo tengo la versión 19.3 y ahorita está en la 20.
Y aquí es donde ya empieza toda la interacción del usuario, del administrador de base de datos contra el software, ¿no? Contra el motor. Esta es, digamos, la ventana que te facilita la administración a manera de clics, ¿no? De aquí puedes tú administrarlo con clics, con opciones, porque si no sería muy, muy complejo, digamos, manipular el motor de base de datos, ¿no? Entonces aquí, por defecto, cuando tú instalas, pues te pide que tú establezcas una clave, ¿ya? El usuario SA, que es el superadmin o el server admin, pues te va a pedir que le definas una clave, ¿no? Y acá, como te decía, pues están los componentes. Mira, acá tenemos el Database Engine, que es lo que se instala por lo general. Yo he instalado también el Analysis Services, el Reporting Service, el Integration Service y el Azure Integration Runtime, ¿no? Entonces yo tengo instalado varios componentes, pero por defecto se instala el Database Engine nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto se define al momento de instalar, qué servicios quieres instalar, ¿no? El Reporting Service es un software aparte que se descarga, ¿ya? Entonces no todo viene en el administrador de SQL. Entonces aquí simplemente te logueas y ya estás conectado a la base de datos, ¿no? Entonces aquí tienes una serie de objetos de base de datos, desde las bases de datos propiamente dichas, hasta objetos de seguridad, los usuarios, ¿no? Los logins. Hasta también tienes mecanismos de backup, ¿no? Enlaces a otros servidores, ¿ya? También tienes, digamos, opciones de replicación cuando quieres hacer respaldos de la base de datos en otra base de datos que está, digamos, remota. Y también tienes, pues, otras opciones de administración, ¿no? Entonces, por ejemplo, los logs o por acá tienes los planes de mantenimiento, ¿no? Tienes aquí opciones de administración, ¿ya? Entonces, esto es el motor de base de datos, este es el DBMS que te decía, ¿no? Todo este software se llama DBMS, es el SQL Server Management, el SQL Server, ¿no? Y está, digamos, conectado, estás pudiéndolo administrar por medio de una interfaz de usuario que es el Server Management Studio, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, tú ya podrías crear tus distintas bases de datos, ¿no? Lo podrías hacer a nivel de interfaz con las opciones que te muestra, ¿no? O podrías hacerlo utilizando el lenguaje SQL, ¿no? Aquí ya podrías tú crear tu base, ¿no? Ok, y se crearía. Una vez que tú creas la base, pues eh, tú ya tendrías que ahora llenarle de tablas, ¿no? Lo primero es llenarle de tablas. Entonces, podrías llenar las tablas, o perdón, crear tablas también a nivel de interfaz, ¿no? Nueva tabla, y acá te sale un diseñador para que defina las columnas de las tablas y el tipo de dato eh, de las tablas, por ejemplo, ¿no? De cada campo, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser que sea un entero, ¿no? Si hablamos de una tabla paciente, pues acá es donde ya hay que empezar a definir o a usar los tipos de datos propiamente de la base del motor, ¿no? Y es aquí donde justamente te decía, cuando tú ya vas a hacer un modelo físico, ¿no? Ya tienes que haber elegido el motor, porque tienes que saber los tipos, porque estos tipos son diferentes en Oracle, son diferentes en MySQL, son diferentes en DB2, son diferentes. O sea, pueden haber algunos que se parezcan, ¿no? Pero, por ejemplo, el entero in es SQL. En Oracle, por ejemplo, dice numeric, no es entero, dice numeric, ¿no? Entonces, sí, va a haber pequeñas diferencias en los tipos de datos y en la forma como se almacenan. Así que aquí, pues ya podrías tú eh, empezar a crear tus distintas tablas, ¿no? Entonces, acá permites nulo, no permites nulo. Ya defines características de cada campo, ¿no? Simplemente acá lo guardas y le colocas un nombre a esta tabla, ¿no? Y es así como tú puedes ir construyendo tu base de datos, pero obviamente no se construye así como te lo estoy mostrando tan rápidamente, ¿no? Justamente por acá te decía que hay un proceso. Primero hay que analizar qué es lo que quiero resolver como problema, ¿no?
Si yo estoy analizando un problema sobre tema académico, pues tengo que saber qué información necesito guardar, ¿no? De los alumnos, los profesores, de los cursos, ¿no? Las notas, todo eso tengo que empezar a analizar qué se necesita guardar para que a partir de ese análisis tú recién vengas, lo plasmes en un modelo como un mapa conceptual de cuadritos y de líneas, que se llama el modelo conceptual, lo formalices en el lenguaje ya del propio motor, y después de eso, cuando tengas el plano ya construido, recién construye la base de datos. O sea, no se construye así por así, ¿no? Si es que no tenemos experiencia en base de datos. Así que ahí ya tendrías tu primera tabla, ¿no? Tu base de datos, tu tabla, y listo. Y así tendrías que construir. Esa es la forma, digamos, a partir de interfaz, pero lo otro, pues, es usando sentencias SQL, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría mostrarte acá un archivo. Por ejemplo, que es el que vamos a revisar, que es el que me ha creado esta base de datos. O sea, todo lo he hecho con lenguaje SQL. Simplemente he escrito, ¿no?, las sentencias create. Si recuerdas, pues yo por acá te mostraba una clasificación de lenguaje, ¿no? Si tú usas create, pues es DDL. ¿Por qué? Porque estoy creando base de datos. Cuando tú haces creaciones, estás definiendo objetos. Drop también es a nivel de DDL, lenguaje de definición de datos. Todo lo que sea la envoltura de la base de datos, todo se maneja con DDL, ¿no? La envoltura me refiero a la base de datos mismas, a las tablas, ¿no? Y todas las operaciones que tengan que ver con esos objetos, a los triggers, a los procedimientos almacenados, a las funciones, todo eso se maneja con DDL, ¿no? Create procedure, procedure, ¿no? Crear procedimientos, create function o eliminar función con drop function, ¿no? Todo lo haces con estas sentencias DDL, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es creando mi base de datos hospital, ya no lo hago por la interfaz, sino lo hago por comandos, ¿no? Acá lo que hago es borrar las bases de datos primero para que, por si acaso existieran, pero obviamente no existen porque estoy creando de cero, pues las borraría. Y una vez que las borra, pues mira cómo creo mi tabla. Ya no la creo así como a nivel de interfaz, sino que la creo con una sentencia create table, ¿no? El nombre de mi tabla, y dentro defino los campos, ¿no? El campo de departamento ID, que va a ser de tipo varchar, de tamaño 15 bytes, y no va a permitir nulos, ¿no? Además, por aquí va a tener una constraint. Las constraints básicamente son las restricciones de cada campo, ¿no? Es decir, este campo se crea así, pero va a permitir ciertos valores, ¿no? Una constraint es una restricción en el campo. Es como cuando tú estás en el Excel y dices, mira, en este campo no vas a escribir números, solamente vas a escribir fechas, o vas a escribir solamente textos. Está restringiendo los valores que van a haber en ese campo. O de pronto en ese campo tienes un tipo de, ¿qué categoría es? ¿No? ¿Ese empleado qué categoría es? Pues es categoría A, B y C. No hay otras categorías, solamente A, B y C. Así que tú restringes para que solamente puedan escribir A, B o C. No podrían escribir un número, no podrían escribir la Z, no podrían escribir otro texto, ¿no? Entonces son las condiciones que tú quieres que se respete cuando ingresen datos en ese campo. Esos son un constraint. Así que aquí le estás restringiendo a este campo para que se comporte como una clave primaria, ¿no? Es decir, significa que este campo no debe aceptar nulos, que ya lo estaba puesto explícito acá, y además no debe haber repetidos. No puede haber dos departamentos IDs repetidos, ¿no? Tienes acá el número de trabajadores, donde queda ubicada la construcción, ¿no? La ubicación. Y por acá tienen los trabajadores. Igual tiene su ID, su nombre, su apellido, su género, su teléfono y su salario, ¿no? Bueno, acá el salario pudo haber sido money, no entero, porque puede recibir, digamos, decimales. Y así, ves aquí también que nuevamente estoy definiendo una constraint para este campo, ¿no? No solamente se aplica constraints para el campo primario, también se puede aplicar constraints para otros campos. Por ejemplo, el hecho de yo decirle not null también es una constraint. El hecho, por ejemplo, de yo poner por aquí
A ver, no sé si hay por acá. El hecho de yo poner por aquí, por ejemplo, default, que le coloque X, este hecho de hacerlo así también es una constraint, ¿no? Estoy diciendo que si no me pasan este campo cuando ingresen datos, por defecto le ponga el X. O sea, siempre va a aparecer una X si yo no le paso, ¿no? ¿Sí? Eh, también hacer un check, también es una constraint, check, ¿no? Donde el salario debe ser mayor que cero, por ejemplo. No puede ingresar un salario igual a cero, ¿no? O menor que cero. No puede ingresar un salario negativo. Así que aquí le estoy diciendo esto, mira, porque al decirle que sea entero, no estoy restringiendo que pueda ser negativo. Podría ingresarme un valor negativo y la base de datos lo va a aceptar, ¿no? Pero yo al ponerle esto, ya cuando intente ingresar datos a la base de datos negativos, ya no me va a permitir, porque lo estoy restringiendo con estas constraints. Así que las constraints sirven para varias cosas, para limitar los valores del campo o para acentuar un tipo de comportamiento específico en el campo, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente son condiciones que deben cumplir los valores que van a ser insertados en esos campos. Esas son las constraints, ¿no? Y así como eso tienes otras más, ¿no? Otra constraint, por ejemplo, es el foreign key. Aquí le está diciendo que este campo de aquí, departamento ID, es un foreign key que viene de departamento. O sea, en departamento hay un campo que es clave primaria y ese clave primaria se va a insertar como clave foránea aquí. Eso de claves primarias y claves foráneas básicamente es esto que en el diagrama lo podemos ver, ¿no? Dice que el departamento, nos dicen que el departamento y doctor están relacionados por el departamento ahí. Y esto lo vas a poder ver aquí, ¿no? El departamento y el trabajador, departamento y doctor, perdón, departamento y doctor, están relacionados por medio de un campo. Aquí está departamento y aquí está doctor. Y justamente ves esta relación, ¿no? Este campo que está aquí también está acá, ¿no? Es decir, cuando tú registres un doctor, tienes que decirle en qué departamento, de qué departamento pertenece. Por ejemplo, si acá hay un departamento 1, que es cirugía, y acá hay un doctor Juan, seguramente toca decir Juan 1, ¿no? Porque Juan pertenece a cirugía. Si hay un departamento 5 que sea, pues, cardiología, pues acá, que sea el 5, pues acá, María, seguramente cuando llenes el campo departamento le vas a poner el número 5 y eso hace referencia que ella pertenece a cardiología, ¿no? Entonces, esos campos primarios que son en una tabla y se comportan como foráneos en la otra, pues es lo que hace la relación, ¿no? Lo que hace posible la relación y justamente es la esencia de los modelos relacionales de las bases de datos, ¿no? Entonces, aquí ves distintas relaciones, así que un foreign key es eso, es una clave foránea, ¿no? Entonces aquí ves los distintos códigos, sentencias que yo he utilizado para crear esa base de datos, ¿no? Entonces hasta aquí estamos a nivel de los DDL. Estamos creando, estamos borrando, ¿no? Estamos creando el cascarón de la base, las tablas, la base de datos, los constraints, estamos creándolos. Y también falta que crees procedimientos, listas, funciones, triggers, ¿no? Y luego que ya llenaste tu base de datos, pues lo que haces es insertar datos, ¿no? Así que utilizas DML. Entonces por acá ves el insert. Insértame dentro del departamento, pues estos valores de acá y esto de acá. En data, en worker también insértame tus valores. En doctor, insértame los de aquí. Y recuerda que los valores que tú coloques en la inserción, pues deben respetar las restricciones que cumple cada campo, ¿no? Por ejemplo, si tú has puesto acá que diagnóstico debe ser un bar char de 20 y acá el doctor debe ser un entero, pues no podrías pasarle en diagnóstico aquí un texto, ¿no? Tienes que pasarle un entero, ¿no? Así es que se respetan las relaciones y las constraints, ¿ya? Además, está diciendo que es una clave foránea, así que quiere decir que el doctor
debería existir en la tabla de autor. No, por ejemplo, si acá tú intentas colocar el ID 20 y en la tabla de autor no existe ese doctor número 20, no debería aceptarlo, porque lo estás diciendo que cada doctor que tú referencias aquí debe estar registrado en la tabla de doctores, ¿no? Entonces, si tú empiezas a llenar tu data, ¿sí? Entonces, esto es el SQL. Una vez que eh, tú has ingresado data, pues ahora obviamente vas a tener que ingresar mucha data. Pues lo que sigue es manipularla, consultarla, ¿no? Bueno, podrías eventualmente eliminarla y modificarla, ¿no? O sea, te equivocaste en un dato o de pronto el doctor ya no vive en la dirección que inicialmente me dijo, sino que ahora cambió de dirección. Entonces en el sistema tengo que yo cambiarle su dirección, ¿no? O de pronto el doctor, veo que su nombre está mal registrado, no se llamaba Pedro, se llamaba Pepe. Entonces, obviamente tengo que corregirlo mediante algún mecanismo. Y así que internamente se traduce como un update en la base de datos, ¿no? Una actualización, una modificación. ¿Ya? Entonces, todo eso se hace con DML. Y después, obviamente, tendré que manipular eso con Selects, ¿no? Por ejemplo, ahora quiero consultar a todos los trabajadores que sean femeninos, ¿no? Mujeres. Entonces, obviamente, me dirijo a mi base de datos y ejecuto la consulta. Y aquí tengo todos los trabajadores mujeres, sus nombres y sus apellidos, que son los femeninos, ¿no? Podría querer consultar, por ejemplo, todos los trabajadores o los salarios o los trabajadores en total que ganan entre 70,000 y 180,000. Y estos son todos los que ganan entre ese rango, ¿no? Entre 70,000 y 80,000. Y además los quiero ordenar de manera descendente, ¿no? Entonces estas sentencias, estas cláusulas, pues son parte del select, ¿no? El where, el from, el asterisco es un comodín, el where es la condición de lo que tú quieres filtrar de la consulta, el order by es para ordenar, acá puede ser descendente o ascendente, ¿no? El between es para decirle que esté entre un rango inferior y un rango superior, el and es para unir dos condiciones. Entonces son propios del lenguaje SQL, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy diciendo que me seleccione todas las dosis que no sean nulas, que no estén vacías de la tabla medicamentos o medicación. Y son estos, ¿no? O acá le digo, pues mira, seleccioname todos los pacientes que viven en Vancouver, por ejemplo. Entonces esto, mira, ¿no? Acá consultaría todos los pacientes, perdón, hasta aquí consultaría todos los pacientes y con la condición le estoy diciendo, pues mira, no, seleccioname todos los que en su dirección digan Vancouver Way, que viven en la calle Vancouver, ¿no? Pues esta de acá. Y mira que ahí estoy colocando porcentajes, porque los porcentajes son comodines, ¿no? ¿Sí? Entonces son consultas básicas que obviamente se revisan en el curso, ¿no? De SQL. Y después acá ya tenemos un poco de consultas, un poco de agrupación. Por ejemplo, acá hay funciones como la suma, donde quieres saber el total de salarios de los trabajadores y el total de salarios pues es 1,041,000, ¿no? O quieres saber cuántos doctores trabajan por departamento. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, en pediatría 1, en farmacia 1, acá tienes 2, en UCI 1 y en centro bueno, eso es de quemado, ¿no? Entonces puedes tener ese tipo de detalle, ¿no? Donde tú básicamente puedes tener un resumen, ¿no? Con funciones como count, como zoom, pues puedes hacer agrupaciones y todo eso unido con lo que se conoce como el group by, que puedes agrupar los totales o los conteos o los promedios por una categoría específica. Acá no es necesario agrupar por nada porque el objetivo simplemente era mostrar un solo total. Pero en cambio acá sí lo quieres ver por departamento. Cuando tú lo quieres ver la información por algo, es donde debes usar el group by. Y ves que también puedes combinarlo con el order by si quieres para establecer un orden, ¿no? Que es lo que veíamos acá. Por acá también sigues teniendo consultas agrupadas donde consultas todos los doctores o el grado
que el grado, por ejemplo, PhD, maestría, licenciado, ¿no? El grado de los doctores que son mayores a 2. Por ejemplo, PhD es el que más gana, ¿no? Que tienen 4, ¿sí? Y aquí vemos que estamos de alguna manera filtrando las agrupaciones. Por ejemplo, acá tienes que maestría tienen 2 y PhD tienen 4, pero como está diciendo que solamente quiere los que son mayores a 2, no te muestra este grado de MD, ¿no? Entonces ves que también estás aplicando un filtro a la agrupación, ¿no? Entonces acá tenemos la diferencia entre where, que es un filtro cuando no está agrupada la consulta, y tenemos el having, que es un filtro cuando la consulta ya está agrupada, ¿no? Entonces, ambos son filtros, el having y el where, pero uno es para agrupación, el having, y el otro es para cuando no está agrupada, el where, ¿no? Entonces ahí también tienes una consulta un poquito más compleja. Y después en el curso también se revisa los joins, ¿no? Los joins, los típicos joins que son, digamos, el manejo de 2 tablas o de más tablas para poder mezclar la información. Por ejemplo, acá quieres saber los pacientes que tienen diagnosticada una enfermedad, pero los pacientes están en una tabla y los diagnósticos están en otra. Así que de alguna manera tú haces acá un join, ¿no? Y obviamente tienes que decirle por qué campo están unidos los pacientes y los diagnósticos. Y los pacientes y los diagnósticos, aquí está paciente y por acá está diagnóstico. Entonces sí están relacionados, mira, por este campo, por un campo. ¿Por cuál? Por el paciente ID, por el paciente ID, ¿no? Por ese campo puedes relacionar esas 2 tablas y es justamente lo que han hecho acá. El paciente ID de diagnóstico y el paciente ID de paciente. Se han unido por ese campo y aquí nos han mostrado justamente todos los pacientes, sus datos de los pacientes con su diagnóstico que han tenido. El de que ha tenido un ataque al corazón, el de que ha tenido cáncer, ¿no? Diabetes, esclerosis múltiple, ¿no? Por acá tienes información de los doctores, por ejemplo, porque hay una tabla trabajadores y hay una tabla doctores, pero no todos los trabajadores son doctores. Así que acá lo que te pide es solamente muéstrame la información de los trabajadores que son doctores. Así que doctores solamente son estos, ¿no? Porque si tú quisieras mostrar solamente todos los trabajadores, pues son más, ¿no? Los trabajadores son más, ¿no? Doctores solamente hay 6, pero trabajadores, la S, pues hay 10, ¿no? De esos 10, 6 son doctores, por ejemplo. Y acá tienes, por ejemplo, la lista de doctores y las pruebas que realizaron de diagnóstico. Así que también tienes un join, pero esta vez un join con left, ¿no? Entonces hay diferencia entre joins. Hay el join normal, ¿no? O el inner join que se le conoce. Tienes el left join, el right join y el full join, ¿no? Entonces esos son uniones, bueno, no son uniones, son mezclas de tablas porque en SQL también hay una cláusula union, ¿no? Y eso es para otra cosa, eso es para anexar 2 tablas. En este caso, los join son relaciones entre tablas que te permiten buscar datos de una tabla en la otra y relacionarlo, ¿no? Entonces, esto de acá es parte, todo eso es el DQL, ¿no? Los selects. Entonces, DDL es la creación de la base de datos, de las tablas, objetos, DML es insertar, manipular, eliminar, y selects, pues es un montón de casuística de selects, ¿no? En el caso de los permisos, pues lo pueden manejar con estas sentencias, pero también lo pueden manejar por interfaz, ¿no? Así es que ahorita vamos a mostrar cómo dar un permiso, porque obviamente para poder conectarnos de Power BI a SQL, no debemos hacerlo con el usuario SA. Sería algo muy riesgoso que conectemos desde Power BI a SQL con nuestro usuario SAS superadministrador, ¿no? Porque con ese usuario le damos control a todas las tablas y no deberíamos. Solamente si queremos hacer un análisis de esta tabla, pues deberemos darle el usuario correcto que solamente tenga permisos para esta tabla hospitals nada más, ¿no? Y no más. ¿Sí? Así que, bueno, entonces, ahorita muestro cómo hacer eso, pero antes vamos a hablar un poquito de Power BI
Eh, Power BI pues viene a solucionar un problema que había antiguamente en el análisis de datos, en la inteligencia de negocios que se le conoce. ¿Por qué? Porque en el análisis de negocio o la inteligencia de negocio tradicional, ¿qué se hacía? Pues se tenía la base de datos transaccional, que es la que les acabo de mostrar, una base de datos como la que les acabo de mostrar, transaccional, ¿no? Donde están relacionadas las tablas y se va llenando cada día por las transacciones, porque cada día hay pacientes, hay enfermedades, hay doctores, ¿no? Todo eso va moviéndose en el día a día mucho, ¿no? Con una gran cantidad. Pero las bases de datos transaccionales no sirven para mostrar análisis, porque el análisis debería ser, digamos, un compendio, un resumen, y estas bases transaccionales pues no lo permitían porque como estaban divididas la data en muchas tablas, pues se hacía muy compleja las consultas, ¿no? Para mostrar un resumen, un reporte, tendrías que hacer varios joins de todas las tablas y eso era muy pesado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hacía es hacer un proceso de ETL, es decir, llevar de la base de datos transaccionales a una segunda base de datos que era la base de datos resumida, ¿no? Como la base de datos depurada, por así decirlo, una base de datos limpia, donde se trataba de todas esas 20 tablas que tenía, reducirlas a 5, por ejemplo, ¿no? Ahí tenía la tabla de hechos y la tabla de dimensiones. Y con esa tablita, ahí recién aplicabas el análisis, o sea, el reporteo, ¿no? Es decir, tú no consultabas directamente a la base de datos transaccional, tú consultabas a la base de datos analítica, ¿no? A la base de datos OLAP, ¿no? Eh, pero eso tenía una desventaja de que no veías la información en tiempo real, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tú hacías el traspaso de esta base de datos a la otra un domingo por la noche, el gerente venía el segundo día o a las 10 de la mañana o el martes quería ver y seguía viendo lo del domingo, ¿no? Porque estos pasos de información de una base de datos a otra pues eran programadas en ciertas horas, por ejemplo, todos los días a las 8 de la noche. Y si el gerente quiere verlo a las 12, no, pues va a ver la información de ayer, porque todavía va a ser a las 8 la actualización, ¿no? Entonces, eso todavía aún persiste un poco, pero ya se está solventando, porque ahora ya está todo en línea, ¿no? Con el Power BI. Pero, pero digamos, ya se está acercando bastante a tener la información en tiempo real, ¿no? Pero antes era más penoso, porque pasaban días y podías tener la información sin actualizar, ¿no? Entonces, Power BI viene a cubrir eso, pero lo viene a cubrir con un enfoque diferente. Ya no tienes que crear un segundo modelo, el famoso modelo estrella que tú hacías, el cubo, ¿no? Ahora, digamos, los sistemas de inteligencia de negocios como Power BI, como Looker Studio, como Tableau, pues lo que hacen es aplicar el enfoque tabular, es decir, directamente te puedes conectar a las transaccionales. Ya. No necesitas crear una base de datos nueva, una base de datos limpia, para que ahí tú hagas tu depuración y te conectes ahí a analizar. Ya no. Estos software ya internamente se conectan a las bases de datos transaccionales e internamente crean su propio modelo, lo que tú antes hacías manualmente, ahora ellos lo hacen al interno, con sus propias estructuras, con su propio lenguaje, ¿no? Y de tal manera que es eficiente ahí, ¿no? Entonces, Power BI es como una especie de licuadora donde tú le colocas acá la fruta, ¿no? Presionas unos cuantos botones en la licuadora y obtienes un delicioso jugo, ¿no? Es decir, metes las cosas en bruto, ¿no? Y acá pues tienes algo muy preparado, muy elaborado, ¿no? En diseño, en valor, ¿no? Eh, Eso es Power BI como conceptualización, pero de manera de infraestructura, pues Power BI es una suite de herramientas, ¿no? Las principales serían estas, donde tú tienes el Power BI Desktop, que es la herramienta que tú instalas en la computadora, es gratuita, no pagas nada por ella, y aquí tú puedes diseñar tus reportes, conectarte a ciertos orígenes de datos, que serían las bases de datos, los Excel, los blogs de notas, los TXT, los PDF, las páginas web. Te podrías conectar a esos orígenes de datos a los cuales tú tengas el control, porque obviamente hay otros orígenes que tú tienes que tener una licencia de esos orígenes, y tener un pago, y después ya puedes conectarte, pero a las que puedas vas a conectarte gratuitamente, ¿no? Elaboras tu reporte, te conectas a los datos, haces transformaciones, generas un modelo de datos y construyes tus visualizaciones. Una vez que has terminado de diseñarlo, presionas un botón de publicar y se sube a la nube.
Ahí es donde ya necesitas la cuenta, ¿no? Pagar. Pero ¿de qué me sirve en todo caso? Eh, ¿O qué ventaja tendría hacerlo aquí nada más? Pues la verdad es que pierdes todo porque no compartes con nadie, una solución aislada, ¿no? La verdadera ventaja y la verdadera riqueza de esto, y es por eso que ya te cobran, es que está en la nube, porque estando en la nube, ese mismo reporte ya lo puedes compartir con un solo clic, ya lo puedes enviar automáticamente por correo, ¿no? Está sencillo, está al alcance de un clic, como se diría, ¿no? Entonces, desde aquí publicas acá, pero ya tienes que tener una cuenta para poder publicar. Este otro componente se llama Power BI en la nube, o sea, el Power BI Service. Este es un servicio por el cual tú pagas anualmente, ¿no? Te suscribes. Para que este origen de acá se actualice, porque obviamente tú acá publicas una versión a la fecha 2 de abril, pero mañana los datos van a crecer, van a haber nuevos pacientes, nuevos doctores, nuevas enfermedades, qué sé yo, y eso tiene que ir alimentándose automáticamente. Para eso, para que el modelo de tu nube sincronice con los orígenes y vaya alimentándose día a día, hora a hora, o conforme tú lo programes, creo que mínimo son 8 actualizaciones diarias, o perdón, máximo son 8 actualizaciones diarias que te ofrece por BI, o sea, cada 3 horas lo mínimo, es lo máximo que te ofrece, puedes actualizar tu data. Necesitas un componente que se llama la puerta de enlace de Power BI, ¿no? Es como una especie de software que te permite conectar con los distintos orígenes. Configuras acá y esto programas para que se sincronice cada cierto tiempo. Entonces, de esa manera es que mantienes actualizado estos datos. Esto de acá ya no te serviría porque ya publicaste, ¿no? El reporte queda ahí para que en algún momento quieres hacerle un nuevo diseño, un nuevo gráfico, pues le agregues y nuevamente vuelves a publicar, pero obviamente va a respetar la data que esté aquí, ¿no? Y eventualmente podrías acceder a estos reportes también por medio del móvil y ahí tendrías que descargarte del Play Store de la tienda del celular, pues el Power BI Mobile, ¿no? Ahí simplemente inicia sesión porque es como si accedieras a esta nube con tu cuenta de Microsoft y ves los reportes que están publicados, ¿no? Entonces, hay otras herramientas más, ¿ya? Pero esto es, digamos, el flujo básico de una solución Power BI. Eh, ¿Cuáles son los pasos que se siguen para poder aplicar una solución de Power BI? Pues primero te conectas a los datos. Es decir, te conectas a tu base de datos, te conectas a tu Excel, te conectas a tu web, te conectas a tu SharePoint, te conectas a tu blog de notas, a tu TXT, a tu CSV, ¿no? Te conectas a una carpeta, ¿okay? A donde están tus datos. Si tus datos no están preparados, listos para que sean mostrados en reporte, porque hay que hacerles unas transformaciones, se transforman, se corrigen, se depuran, lo que antes se llamaba LTL, ¿no? Si tus datos ya están limpios y tus datos vienen de muchas fuentes o tienes muchas tablitas por ahí sueltas, te conviene armar un modelo porque obviamente quieres mostrar información de muchas cosas, ¿no? Entonces es lo que se llama un modelo de datos. Básicamente sería como el de aquí, ¿no? El modelo antirrelación. Ahí también armas un modelo, ¿no? Un diagrama, que básicamente le dices a Power BI, pues cómo están relacionados tus datos. Una vez que tú ya hiciste ese modelo, empiezas a construir la visualización, es decir, empiezas a arrastrar diagramas, eh, empiezas a arrastrar selectores, ¿no? Segmentadores, todo lo visual, empiezas a arrastrar, empiezas a configurar y empiezas a construir tu reporte. Distintas visualizaciones juntas, pues forman un informe, ¿no? Puedes tener varias hojas de informes. Y una vez que ya terminaste todo ello, pues lo que haces es darle clic en el botoncito y publicarlo a la nube, ¿no? Y ahí esto obviamente tendrás que configurar para que se actualice automáticamente siempre y ahí acabaría tu trabajo, tu flujo de Power BI, ¿no? Entonces, para poder instalar Power BI, pues hay dos maneras. Lo buscas en la tienda de Microsoft o lo descargas directamente de la página, ¿sí? Aquí te lleva Power BI,
lo descargas, te aparece la de 64, la 32, descargas y procedes a instalar, ¿no? Y lo otro es buscando en la tienda de Microsoft, en el Microsoft Store, por ahí buscas también Power BI y lo instalas, ¿no? Eh, alguna vez lo instalé desde acá, pero me daba errores, ¿no? Entonces, no sé por qué, la verdad, pero bueno, yo ya lo estoy instalando últimamente de acá, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, para algunas cosas me funcionó, pero en algún momento como que me dio error. No sé si era la versión o era mi máquina. Al final prefiero ya descargar la versión de acá. Bien, el caso práctico, pues ya lo hemos visto como la parte de SQL, ¿no? Es decir, ya hemos visto cómo se ha creado esta base de datos. Hemos utilizado sentencias de DL, hemos visto un diagrama, hemos visto algunas consultas, y ahora viene la parte en que esto se conecta, aquí está, DDL, el DML, el DQL, por acá está DQL. Bueno, le puse DML, pero en la clasificación que te mostraba es DQL, ¿no? Porque algunas bibliografías, digamos, esto está unido, el DML y el DQL está unido, todo es DML, dicen, pero bueno, otra bibliografía lo separan y le ponen DQL, ¿no? Entonces hablemos un poco ahora de los permisos, ¿no? Bueno, no directamente, no específicamente de Gran y Reboot. Esto es con comandos, así como escribieras SQL por sentencias. Pero también tiene que ver con permisos lo que te voy a hablar, porque nosotros queremos conectarnos a la base de datos desde Power BI. Así es que para yo poder conectarme a Power BI, tengo que crear un usuario que tenga permisos para conectarse a esta base de datos. ¿Podría hacerlo con el usuario SAT? Claro que sí podría, pero no se recomienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues te vas acá donde dice Security y creas un nuevo login. Le dices que el nombre que va a tener, ¿no? Usuario. Le dices que su base de datos por defecto pues va a ser la de hospitals en lenguaje español. Bueno, esto es opcional. Y que va a tener unos permisos especiales. En este caso, va a tener un permiso especial sobre hospitals. Va a ser un data reader. Acá tenemos distintos perfiles, se puede decir, ¿no? Con esto le estoy diciendo que mi usuario va a poder leer datos de esta base de datos. No voy a poder insertar porque no tengo la opción de Data Writer. Solamente voy a poder leer, que es lo que quiero, ¿no? Porque solamente quiero consultar los datos y después ya utilizarlos en el Power BI. Así que así se controla un poco los permisos en SQL. Esto, si lo hubiéramos hecho con comandos, tendríamos que haber utilizado el gran y el rebook, ¿no? Así como nosotros podemos crear una base de datos por clics, también podemos crear la base de datos por comando, ¿no? Create database o el clic derecho, crear una base de datos. Entonces, digamos, es lo mismo que usemos estos dos comandos. En este caso estoy usando gran, ¿no? Porque estoy dando un permiso a ese usuario de que pueda leer, ¿no? Entonces, internamente es esto, pero no lo estoy haciendo con comando, lo estoy haciendo con interfaz, con clics, ¿ya? Entonces, lo que he hecho es crear un usuario, ya no lo voy a crear, lo tengo aquí. Aquí está, este usuario, veo sus propiedades y justamente es lo mismo que te he dicho, ¿no? Le llamé así, le puse una clave, le puse que la base de datos por defecto sea hospitals, y acá le di los roles de data reader, ¿no? Le dije, pues mira, en hospitals va a ser data reader, ¿ves? Y lo creé. Cuando hice eso, esta carpeta security es la seguridad de toda la base de datos, ¿no? Pero cuando hice eso, automáticamente trasladé al usuario user hospital aquí. Aquí está. ¿No? Porque este usuario es a nivel de base de datos, pero al darle el permiso de la base de datos de hospital, lo trasladé para que también sea un usuario de base de datos. O sea, este es un usuario este es un usuario a nivel de todo el motor y este es un usuario que es el mismo a nivel de la base, ¿no? ¿Sí? Ves que esta carpeta security está a nivel general y esta carpeta security está a nivel de esta base de datos, ¿no? ¿Cómo pruebo que funciona ese usuario? Pues simplemente me conecto
pero ya no me conecto con el usuario SA, sino me conecto con el usuario user hospital, ¿no? Entonces, ahí, con la misma clave que le puse cuando le creé, si es que conecta, pues ya estaría, ¿no? Y verifico, a ver, ¿tengo acceso a la base de datos comercial? No tengo acceso. ¿Tengo acceso a la base de datos mi base? No tengo acceso. ¿Tengo acceso a base de datos hospital? Sí tengo acceso. ¿Tengo acceso a leer la base de datos? Pues sí, ¿no? Select from pacientes. Y puedo leer. ¿Podría insertar? Pues vamos a ver. Voy a hacerlo desde interfaz. Hasta aquí aparentemente puedo hacerlo, pero vamos a ver si cuando lo creo me permite. Vamos a darle enter para... Y acá me sale, miren. La fila no se puede actualizar, ¿no? No se puede dar un commit, dice, ¿no? Error, ¿no? Se denegó el permiso insert, dice, ¿no? Entonces, no me queda otra, no tengo permiso, ¿no? Escape en todo caso para cancelar. Y ven que el usuario user hospital, que acá justamente lo ven arriba, solamente tiene permiso de lectura nada más, de lectura. En cambio, el SA, que acá sí lo ven, SA sí podría insertar, ¿no? Si yo con este intento hacer un insert, sí que lo va a hacer, ¿no? Bien, como ya aseguré de que es un usuario de solo lectura, porque por BI tú no vas a escribir nada, vas a consultar. Pues ahora sí me dirijo a mi Power BI y hago la conexión, ¿no? Aquí está. En la diapositiva se lo voy a compartir también a Escuela Global para que ella les pueda compartir tal vez. Aquí están los pasos. Aquí está la verificación del usuario. Puede hacer selecciones. Ven que sí puede hacer. Y ahora sí voy a Power BI para conectarme, ¿no? Entonces lo que he hecho aquí es simplemente conectarme, ¿no? Conectarme con la base. Simplemente acá Power BI soporta, esta es la interfaz de Power BI, y Power BI soporta distintos orígenes de datos, ¿no? ¿Recuerdas el primer paso en el proceso de Power BI? ¿Qué cosa es? Es conectarse a los datos, ¿no? Primero es conectarme a los datos, ese es el flujo. Obtener datos, así que primero me conecto y para obtener datos, pues yo elijo a qué me quiero conectar. Power BI soporta pues archivos, base de datos, Power Platform, Azure en línea, web o data de SAP, Active Directory, tiene muchas cosas. En este caso yo he usado esto que dice base de datos SQL, le he dado a conectar, ¿sí? Y me pide pues dame el servidor, dame qué base de datos y si quieres una consulta directa pues lo pones acá y aceptas. En mi caso yo tengo, aquí lo puedo ver, yo tengo esta conexión, ya ve, ¿no? Donde me he conectado a la base de datos, en este caso como es una base de datos local, le he puesto localhost, base de datos hospital, ¿no? Aquí está. ¿Con qué usuario me he conectado? Con user hospital y con la contraseña. Le doy guardar y esto ya se conectó, ¿no? Eso tendría que haberlo hecho desde aquí, ¿no? Pero como ya me he conectado, ya está guardado. Una vez que ya me conecté, pues lo que sigue es limpiar la data, transformar la data. Así que automáticamente yo podría irme a transformar datos. Y ahí voy a tener todas las tablas que yo me conecto. No he traído todas las tablas, solamente he traído algunas. Mira, he traído la base de datos doctor. A ver, vamos a actualizar, ¿ya?
He traído doctor, por ejemplo. Qué raro. Acá está, habilitar carga. Mm, ya, ahí está. Entonces, era eso nada más. Hay que actualizar la vista previa porque no me estaba trayendo los datos. Listo. Entonces, acá, ¿qué cosa tengo? Tengo todos los datos, mira. Tengo datos de los doctores, tengo datos de los trabajadores, tengo datos de los diagnósticos, de los pacientes. Son las tablas a las cuales yo he traído nada más, ¿no? O sea, cuando yo me conecto, simplemente le digo que me voy a conectar con este usuario y le marco que solamente quiero traer tales tablas, ¿no? Le doy cargar o transformar datos y me lleva al Power Query, ¿no? Aquí yo hago mis transformaciones. Todo lo que yo pueda hacer, pues se va a ir agregando aquí, por ejemplo, en pasos, ¿no? Por ejemplo, podría hacer un pequeño cambio por aquí. Eh, por ejemplo, no se me ocurre aquí reemplazar valores. Todos los que digan M, pues que sean masculino, ¿no? Y acepto. Y mira que me lo reemplazó, ¿no? Y todos los que digan en ese mismo campo F, pues femenino. Y mira que me lo reemplazó. Y mira que cada vez que yo hago algo, aquí se aplica un paso. Esto es el ETL, las transformaciones. Entonces aquí yo corrijo corrijo, limpio, ajusto mi data a la forma que yo la quiero. Aquí hago eso, ¿no? Y si te equivocaste en algún paso, pues simplemente lo eliminas y ya estaría, ¿no? Una vez que has hecho los transformaciones, la limpieza necesaria, simplemente cierras y aplicas, ¿no? Y eso ya te regresa acá, al Power BI como tal. Una vez que tú has hecho la obtención, la transformación, lo que viene es la vista de los datos, ¿no? El modelado. El modelado básicamente consiste en las tablas que ya limpiaste, que ya trajiste a Power BI y vienen tal cual como tú las has dejado. Pero obviamente tú necesitas información adicional. Y para eso tú aplicas fórmulas, ¿no? El famoso lenguaje DAX. Entonces aquí, por ejemplo, el nombre me vino así, pero yo de alguna manera quiero unirlo, ¿no? Esto podría catalogarse como parte del ETL quizás, ¿no? Así que también pude haberlo hecho en el Power Query, en el editor inicial que fuimos hace rato, las transformaciones, ¿no? Pero para poder aplicarle y explicarles un poquito el lenguaje DAX, pues lo hice por aquí, ¿no? Y acá, por ejemplo, también hice uso del DAX, donde quise catalogar a los que eran trabajadores y a los que eran doctores. Y acá, por ejemplo, usé el if. Pregunté si tiene un ID de doctor, ¿no? En la otra tabla, en la tabla de doctor, tiene un ID de trabajador. Si es así, que le coloque trabajador. Si no, doctor, ¿no? Perdón, si no tiene, porque es blanco, ¿no? Si no tiene, que le coloque trabajador. Si tiene, doctor. Entonces, mira cómo yo puedo consultar a la otra tabla que está aquí, ¿no? La tabla de doctor. Esto es lenguaje DAX, ¿sí? Y por acá también he creado una medida, mira. Esta de acá, salarios. Mira la fórmula que he aplicado, ¿no? Eso es un editor de fórmulas. Este es el lenguaje DAX, ¿no? El lenguaje DAX, que es muy, digamos, son expresiones analíticas de datos, ¿no? Sirve básicamente para poder hacer análisis de tu modelo de datos. Así que es importante porque construye las medidas, construye nuevas columnas y finalmente esto es lo que puede graficar, ¿no? Porque lo que puede graficar en visualizaciones es básicamente la parte numérica, ¿no? Las cantidades, es lo que te interesa graficar, ¿no? Así que acá utilizas DAX. En lo que hemos visto hace rato de las transformaciones, que en cualquier momento puede regresar, aquí se aplica el lenguaje M,
Si tú te fijas acá en cada paso que das, en cada transformación, ves acá una sintaxis, mira, ¿no? Esto de acá es lenguaje M, ¿ya? Entonces hay dos lenguajes acá, lenguaje M, que es para hacer transformaciones, limpieza de datos, ¿no? Y lenguaje DAX, que sería el lenguaje de expresiones de cálculo aquí, para las medidas, ¿no? Una vez que tú has trabajado todo ello, pues has agregado nuevas columnas, has inventado medidas, ¿no? Te queda tu modelo ya con todo y todo, ¿no? Que básicamente, como te decía, se parece a un modelo relacional, ¿no? Y es porque la filosofía de estos software es que no tienes que crearte una base de datos nueva, ¿no? Como lo que se hacía tradicionalmente, sino que directamente utilizamos la base de datos transaccional. Pero esto no es la base de datos transaccional, este es el modelo ya que Power BI está optimizando para el consumo interno del propio Power BI, para que pueda hacer las consultas rápidas al momento de construir las visualizaciones, ¿no? Entonces, una vez que tú has construido las medidas, pues lo que te queda ya, una vez que tú has obtenido datos, que has transformado datos, que has modelado datos, lo que te queda es visualizar, ¿no? Es decir, empiezas a arrastrar una serie de elementos, ¿no? Empiezas a arrastrar distintos elementos con un clic y simplemente lo que te toca, pues, es ahí, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuánto ganan los hombres doctores y cuánto ganan las mujeres los trabajadores, ¿no? Entonces es tan sencillo como eso, pero obviamente lo difícil es construir la medida, o sea, el lenguaje DAX, o no lo difícil, sino lo que debes centrarte bastante, ¿no? Las medidas que tú vas a mostrar. Acá como ejemplo, pues he cogido unas medidas aleatorias cualquiera, ¿no? Por ejemplo. Y así como tú puedes hacer gráficos, medidas, visualizaciones, pues puedes tú acá también arrastrar este componente que se llama segmentación de datos, que es para filtrar. Básicamente aquí sirve para filtrar los trabajadores, los doctores, o acá, por ejemplo, todos los que son de UCI o de pediatría, o de UCI y de pediatría, ¿no? O todos, muéstrame todos los doctores, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, y acá pues he mostrado en un gráfico circular las enfermedades que se han diagnosticado por paciente, ¿no? Entonces, cada una de estas son las visualizaciones. A cada elemento se le llama visualización. Y después tú puedes hacer un nuevo reporte y esto hace todo un reporte, ¿no? Una vez que tú ya tienes esto, pues ya todo ordenado, lo que te faltaría es publicar, lo que justamente es lo que te decía, ¿no? Acá está el botoncito mágico que lo que hace es pasarte de este software en tu máquina local a la nube, ¿no? Para eso tienes que estar logueado ya con una cuenta. Entonces tú publicas, tienes que estar logueado y te va a mostrar tus espacios de trabajo de Power BI Service, de la nube, ¿no? Entonces por acá tienes, por ejemplo, el flujo que te daba, ¿no? Una vez que estás aquí, publicas en la nube y ya está en la nube, ¿no? Entonces, el Power BI Service, para que un poco te hagas la idea, pues es la nube, Power BI, es una página web en la nube, ¿no? Te logueas, es como un espacio en la nube, te pagas una suscripción por ella y acá vas a tener todos tus espacios de trabajo. Acá están tus áreas de trabajo, que son como carpetas que tú creas. Tú puedes crear una nueva área de trabajo y cada área o cada carpetita tiene distintos gráficos, ¿no? Por ejemplo, acá en test tengo, por ejemplo, esta de campeones, que son de futbolistas, ¿no? Alemania, ¿cuántos ganó sus jugadores? Brasil, son 5 goles en el campeonato. Francia, ¿no? Inglaterra, o todos. Ahí están todos. Entonces tengo ese, por ejemplo, tengo un diagrama de Gantt para actividades. Proyecto 1, pues es esto, proyecto 2. Entonces, tengo mis distintas carpetas, ¿no? Entonces, cuando estás logueado, tengo aquí la base de datos Norwin, por ejemplo, comercial.
Ahí tienes. Por vendedor, por categoría las ventas. Entonces, lo que te sale aquí cuando vas a publicar es en qué área de trabajo lo quieres publicar. Por ejemplo, voy a publicar en test. Voy a seleccionar y obviamente va a validar que estoy logueado, la red, todo y ya está. Entendido. Entonces, si yo voy a mi espacio de trabajo aquí, test, debería ya encontrar hospitals. Acá está. ¿Cuándo ha sido publicado? El 2 de abril a las 8:32. Ahorita, ¿no? Básicamente son dos partes lo que se publica acá. El gráfico, que es el que está con el símbolo de gráfico, ¿no? Está igualito, mira, aquí funciona igualito, ¿no? Se publica el gráfico, que es este, y se publica la copia de los datos, ¿no? Perdón, ese no es los datos. Este es el gráfico y estos son los datos. Acá están las tablas, mira. Departamento, diagnóstico, doctores. Bueno, no está cargando, pero ahorita lo ves. Ahí está, ¿no? Entonces, básicamente te llevas dos cosas. Te llevas el gráfico y te llevas la data. Pero esta data es la que ahorita has conectado. Obviamente tiene que actualizarse. Y eso ya es un trabajo de configuración de la puerta de enlace, que justamente es lo que te mostraba por acá. Hay un componente que instalas en un servidor o en tu máquina y la configuras y la sincronizas con la nube, ¿no? Entonces aquí, una vez que esté configurada la puerta de enlace, tú ya podrías ir acá y programar las actualizaciones, ¿no? Pero acá te pide sí o sí la puerta de enlace, ¿no? Que es la que justamente se va a conectar a mi base de datos SQL, a los orígenes, y va a hacer la sincronización. Y acá ya te pide, pues mira, pues ahora sí, qué momento actualiza, ¿no? Cada cuánto tiempo. Pero no me sale aquí a mí nada porque obviamente todavía no le he inicializado con ninguna puerta enlace, ¿no? Es una configuración adicional que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, eso es, una vez que estás aquí en el Power BI Service, pues es tan fácil como publicarlo, ¿no? Entras acá y publicas, ¿no? Acá, perdón, compartes, ya no publicas, compartes con los usuarios de tu organización, ¿no? Depende, esta política depende de cómo esté configurada tu tenant del Office, ¿no? Del Microsoft. Aquí, en nuestro caso, por defecto, puedes solamente publicarlo a nivel de tu organización. O sea, puedo solamente compartirlo con mi dominio, ¿no? O podrías exportarlo, o podrías unirlo en Teams. En Teams podrías unirlo, o podrías establecer un correo electrónico de alerta cuando llegue a un determinado nivel, un valor, ¿no? Pues eso puede ser aquí, ¿ya? Entonces, obtenemos datos, transformamos, modelamos, construimos visualizaciones, informes y publicamos, ¿no? Eso es lo que se hace. Y con eso, pues ya concluyo el taller del día de hoy. Las empresas eligen soluciones de gestión de datos e inteligencia de negocios. Aprende a analizar datos, ejecutar consultas, crear visualizaciones impactantes, desarrollar dashboards y tomar decisiones empresariales con nuestro programa de especialización. Solicita más información.